Esta es Venezuela en los 80s, el país más próspero de la región, con las reservas de petróleo más grandes del mundo y envidia de sus vecinos más próximos que empezaron a migrar en masa hacia este territorio en busca de un mejor futuro. Y esta es Venezuela en el 2022, uno de los países más pobres del mundo, con la mayor inflación en la historia de un país americano, el territorio con más hambre, pobreza y desigualdad de la región. Un país del que sus habitantes y los que una vez llegaron buscando fortuna salen por millones a buscar refugio en cualquier parte, huyendo de la desesperación. ¿En qué momento todo se fue al caño? ¿Y esta joya de país quedó convertido en lo que vemos hoy en día? La respuesta va más allá de simplemente apuntar a un político. Empecemos por explicar un término muy importante que describe en gran medida lo que sucede en Venezuela, los petroestados. Petroestado es un término utilizado para describir a un país con varios atributos. Por un lado, los ingresos del gobierno dependen en gran medida de la exportación de petróleo y gas natural. El poder económico y político está altamente concentrado en una élite minoritaria, y las instituciones políticas son débiles e irresponsables, y la corrupción está muy extendida. Los países que a menudo se describen como petroestados incluyen a Argelia, Camerún, Irán, Nigeria, y hasta Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos. Pero si países como estos se encuentran en la lista, no significa que esta etiqueta sea automáticamente una condena a la miseria. Sí, puede que exista desigualdad y parte de su población sufra por consecuencias de las ineficiencias del gobierno, pero igual eso es lo que sucede en la mayoría de los países latinoamericanos. Entonces tiene que haber algo más para llegar al punto en el que se encuentra Venezuela. Una parte de esto es consecuencia de un problema adicional al que se enfrentan los petroestados, sobre todo cuando el descubrimiento de este recurso tan valioso es repentino y cambia el juego de la economía de un país. Este mal se llama la enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa es un término acuñado durante la década de 1970, después de que los Países Bajos descubrieron gas natural en el Mar del Norte. En un país afligido, un auge de los recursos atrae grandes entradas de capital extranjero, lo que conduce a una apreciación de la moneda y un impulso de las importaciones que ahora son comparativamente más baratas. Esto afecta a la mano de obra local y el capital de otros sectores de la economía, como la agricultura y la manufactura del propio país, que en el largo plazo son más importantes para el crecimiento y la competitividad económica. A medida que decaigan estas industrias de exportación intensivas en mano de obra, el desempleo aumenta y el país desarrolla una dañina dependencia de la exportación de sus recursos naturales. En casos extremos, un petroestado renuncia a la producción local de petróleo y en cambio obtiene la mayor parte de su riqueza petrolera a partir de altos impuestos a los perforadores extranjeros. Las economías de los petroestados quedan entonces muy vulnerables a las fluctuaciones impredecibles de los precios mundiales de la energía y de la fuga de capitales. Este concepto no solo nos ayuda a entender lo que pasó con Venezuela, sino que también lo vemos reflejado en los efectos paradójicos de crisis económica producidos por la entrada de los tesoros de América en la España del siglo XVI y el descubrimiento del oro en Australia en la década de 1850. La llamada maldición de los recursos también afecta a la gobernanza, dado que los petroestados dependen más de los ingresos por exportaciones y menos de los impuestos, ya que no hay o son muy pocas las empresas que quedan en el país. Y para empeorar las cosas, a menudo existen vínculos muy débiles entre el gobierno y sus ciudadanos. Momento en el que los líderes utilizan la riqueza de los recursos del país para reprimir o cooptar la oposición política y los medios de comunicación. Y bueno, la Venezuela que vemos hoy en día es el resultado de todo lo que puede malir sal. Por un lado tenemos la dependencia del petróleo. Las ventas del petróleo representan el 99% de los ingresos por exportaciones y aproximadamente una cuarta parte del Producto Interno Bruto. También la caída de la producción. Sin inversión ni mantenimientos adecuados, la producción de petróleo se disminuyó a su nivel más bajo en décadas durante el 2020. El PIB se redujo en aproximadamente 2/3 entre el 2014 y el 2020. Y dado que la demanda mundial de petróleo continúa deprimida como consecuencia de la pandemia del coronavirus, seguirá en caída en el 2022, aunque puede que las cifras mejoren levemente por el aumento de la demanda mundial que habrá para cubrir el petróleo que la mayoría de países dejarán de comprarle a Rusia como castigo por su guerra contra Ucrania.
Sin embargo, el país no tiene la infraestructura necesaria para aumentar su producción así de rápido. La situación de Venezuela la podemos considerar como el mayor colapso económico fuera de la guerra en al menos 45 años, y más del doble de la magnitud de la Gran Depresión de los Estados Unidos. Existe también una hiperinflación, ya que se encuentra hoy en día en 1946%, y todo esto ha desencadenado una transición en la forma de gobierno del país, convirtiéndolo en una dictadura. El presidente Nicolás Maduro y sus aliados han violado los principios básicos de la democracia para mantenerse en el poder. Y gracias por hacerme presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Una crisis humanitaria sin precedentes. Estos problemas, junto con las sanciones internacionales y la pandemia del coronavirus, han alimentado esta devastadora crisis, con una grave escasez de bienes básicos como alimentos, agua potable, gasolina y suministros médicos. Según una encuesta de septiembre del 2021, el 77% de los 28 millones de habitantes de Venezuela vive en la pobreza extrema. Es la tasa más alta de América Latina, lo que ha generado a su vez un éxodo venezolano. Desde el 2014, casi 6 millones de venezolanos han huido a países vecinos y más allá, algunos de los cuales les han otorgado residencia temporal. Sin embargo, más de 130.000 migrantes venezolanos han tenido que regresar a su casa desde que comenzó la pandemia del coronavirus, a menudo después de perder sus trabajos en otros países de América Latina. Pero ¿cómo llegó Venezuela hasta aquí? Devolvámonos al año 1922. Los geólogos de la Royal Dutch Shell, en La Rosa, un campo en la cuenca de Maracaibo, encontraron petróleo, que explotó a lo que entonces era una extraordinaria tasa de 100.000 barriles por día. En cuestión de años, más de 100 empresas extranjeras estaban produciendo petróleo, respaldadas por el dictador general Juan Vicente Gómez. La producción anual se disparó durante la década de 1920, de poco más de 1 millón de barriles a 137 millones de barriles, lo que convirtió a Venezuela en el segundo país después de Estados Unidos en producción total en 1929. Y cuando Gómez murió en 1935, ya la enfermedad holandesa se había asentado, el bolívar venezolano se había disparado y el petróleo dejó de lado a otros sectores para representar el 90% de las exportaciones. Entonces, en la década de los 30, solo 3 empresas extranjeras, la Royal Dutch Shell, Gulf y Standard Oil, controlaban el 98% del mercado petrolero venezolano. Los sucesores de Gómez buscaron reformar el sector petrolero para canalizar fondos a las arcas del gobierno, y entonces en el 43 surgió la Ley de Hidrocarburos, que fue el primer paso en esta dirección, obligando a las empresas extranjeras a entregar la mitad de sus ganancias petroleras al Estado. En 5 años, los ingresos del gobierno se habían multiplicado por 6. Luego de una sucesión de dictaduras militares, Venezuela eligió a su primer gobierno democrático estable. En este año, los 3 principales partidos políticos de Venezuela firmaron el Pacto de Punto Fijo. Si bien el pacto buscaba protegerse contra la dictadura y marcar el comienzo de la estabilidad democrática, aseguró que las ganancias petroleras se concentrarían en el Estado. En 1960, Venezuela se unió a Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudita como miembro fundador de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP. En este mismo año, Venezuela estableció su primera empresa petrolera estatal y aumentó el impuesto sobre la renta de las empresas petroleras al 65% de las ganancias. En 1973, un embargo de 5 meses de la OPEP a los países que apoyaban a Israel en la guerra de Yom Kippur cuadruplicó los precios del petróleo y convirtió a Venezuela en el país con el ingreso per cápita más alto de Latinoamérica. Durante 2 años, las ganancias inesperadas agregaron más de 10.000 millones de dólares a las arcas estatales, dando paso a sobornos y mala gestión desenfrenados. La corrupción se arraigó aún más y se calcula que se desfalcaron hasta 100.000 millones de dólares entre el 72 y el 97. En 1976, en medio del auge petrolero, el presidente Carlos Andrés Pérez nacionalizó la industria petrolera y creó la empresa estatal Petróleos de Venezuela S.A., PDVSA, para supervisar toda la exploración, producción, refinación y exportación de petróleo. Pérez permitió que PDVSA se asociara con compañías petroleras extranjeras siempre que tuviera el 60% de las acciones en empresas conjuntas y, lo que es más importante, estructuró la compañía para que funcionara como un negocio con una mínima regulación gubernamental. Cuando los precios mundiales de petróleo se desplomaron en la década del 80, la economía de Venezuela se contrajo
y la inflación se disparó. Al mismo tiempo, se acumuló una deuda externa masiva al comprar refinerías extranjeras, como Citgo en los Estados Unidos. Entonces, en el 89, Pérez, reelecto meses antes, lanzó un paquete de austeridad fiscal como parte de su rescate financiero del Fondo Monetario Internacional. Las medidas provocaron disturbios mortales y en 1992, Hugo Chávez, un oficial militar, lanzó un golpe de estado fallido y saltó a la fama nacional. No hemos podido tener contacto con el presidente Carlos Andrés Pérez, pero tan pronto sea posible les ofreceremos detalles de todo lo necesario de lo que ha ocurrido allí. Y es aquí cuando se complica la cosa. La revolución bolivariana de Chávez. Chávez fue elegido presidente en 1998 con una plataforma socialista y se comprometió a utilizar la vasta riqueza petrolera de Venezuela para reducir la pobreza y la desigualdad. También tomó varias medidas que precipitaron una caída prolongada y constante en la producción de petróleo, que alcanzó su máximo a fines de la década de 1990 y principios de la de los 2000. Su decisión de despedir a miles de trabajadores experimentados de PDVSA que habían participado en una huelga de la industria en el 2002, despojó a la empresa de una importante experiencia técnica, y a partir del 2005, Chávez proporcionó petróleo subsidiado a varios países de la región, incluida Cuba, a través de una alianza conocida como Petrocaribe. En el transcurso de la presidencia de Chávez, que duró hasta el 2013, las reservas estratégicas de petróleo se redujeron y la deuda del gobierno se duplicó con creces. Chávez también aprovechó su popularidad entre la clase trabajadora para expandir los poderes de la presidencia y llevó al país al autoritarismo. Puso fin a los límites del mandato, efectivamente tomó control de la Corte Suprema, hostigó a la prensa y cerró medios independientes. Incluso nacionalizó cientos de empresas privadas y activos de propiedad extranjera como proyectos petroleros administrados por ExxonMobil y ConocoPhillips. Las reformas allanaron el camino para que Maduro estableciera una dictadura años después de la muerte de Chávez. A mediados del 2014, los precios mundiales del petróleo se desplomaron una vez más y la economía de Venezuela entró en caída libre. A medida que se gestaban los disturbios, Maduro consolidó el poder a través de la represión política, la censura, la manipulación electoral. En el 2018 se aseguró la reelección en una contienda ampliamente condenada como injusta y antidemocrática. Pero bien, ¿existe una salida a toda esta situación? Cuando un país descubre un recurso después de haber formado instituciones democráticas sólidas, suele haber más capacidad para evitar la maldición de los recursos. Por ejemplo, las sólidas instituciones en Noruega han ayudado al país a disfrutar de un crecimiento económico constante desde la década de 1960, cuando se descubrieron grandes reservas de petróleo en el Mar del Norte. En el 2021, el sector petrolero representó el 15% del PIB de Noruega. Las democracias fuertes, con una prensa y un poder judicial independientes, ayudan a reducir los problemas clásicos del petroestado, al hacer que el gobierno y las empresas de energía rindan cuenta. Pero si un país encuentra petróleo u otro recurso antes de desarrollar su infraestructura estatal, la maldición es mucho más difícil de evitar. Sin embargo, existen medidas correctivas en los países en desarrollo y de bajos ingresos que se pueden probar siempre que estén dispuestos. Muchos países con una gran riqueza de recursos, como Noruega y Arabia Saudita, han establecido, por ejemplo, fondos soberanos de inversión para administrar parte de sus riquezas. Con un cambio global de energía de combustibles fósiles a energías renovables como la solar y la eólica, los petroestados se ven obligados a diversificar sus economías. La diversificación económica será un ascenso especialmente difícil para Venezuela, dada la escala de su colapso económico y político en los últimos años. Es probable que el país necesite revitalizar su sector petrolero antes de poder cultivar y desarrollar otras industrias importantes, pero eso requerirá una inversión enorme, que será difícil de conseguir dado el entorno político inestable de Venezuela, las tendencias en la demanda de petróleo y las crecientes preocupaciones sobre el cambio climático. Déjame saber tus opiniones en la caja de comentarios y no olvides suscribirte. Muchas gracias por ver.